Bueno, quiero comenzar dándole gracias a Dios por la vida de Pastor Ortega, que hoy nos está acompañando aquí. Un aplauso para el pastor, que hoy con su amigo Andresito, que hoy decidieron venir a acompañarnos aquí. Y bueno, qué lindo que andemos en un mismo espíritu de querer cambiar, de querer mejorar y de querer cada día ser mejor, mejor y mejor. Nosotros podemos tener dones diferentes, podemos tener maneras diferentes de ser, de hacer, pero lo que sí debemos buscar es estar en el mismo espíritu que Dios le guía a su pastor. Y ese espíritu en el cual Dios nos ha llevado este año es entender que no podemos obtener resultados diferentes si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho. No pretendas cambiar tu futuro si no cambias tu presente. Y las decisiones, por muy pequeñas que tomes en el presente, serán las que marcarán la calidad de tu futuro, la calidad de tu destino. Y en ese orden de ideas, lo que está en el corazón de Dios, y muchísimo me quiero alinear yo como el pastor de esta iglesia, es en que tú cada día seas mejor, como hijo de Dios, como hija de Dios, como persona, y que cada día seas menos tú y seas más Jesús. Solo 5. En que cada día seas menos tú y seas más Jesús. Porque si tú analizas tu vida de manera muy sabia, muy transparente y muy quirúrgicamente, te darás cuenta que con la persona que tú más tienes problemas es contigo, su merced. Que el peor problema de tu matrimonio eres tú, no tu suegra, no tu suegro. Que la persona con la cual tú más debes luchar es contigo mismo. Que la persona con la cual tú debes competir es contigo mismo. ¿Cómo le hace bien, tanto medicinalmente como espiritualmente, que tú tengas claro ese concepto de vida? Y que aunque estamos en un proceso, debemos amar el cambio, anhelar el cambio. Y que por la intervención divina del Espíritu Santo, cada día más y más cambiemos. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cuántos el año pasado cometieron errores? Téngame la mano levantada, es que quiero cerciorar. Porque si usted no ha cometido errores el año pasado, salga, vaya, hasta luego, chao. Como las yucas. Open the parch. Pero téngame la levantada. Bueno, yo hago eso. Entonces, si esta prédica es para ti. Porque no podemos anhelar y querer cambiar si tenemos eso en mente. Que no cometemos errores. Que somos la cuarta persona de la Trinidad. Que somos intachables.
todos aquí, todos. Cuando digo todos es, todos nos equivocamos de muchas maneras. Unos de manera abierta y descarada, otros de manera tácita y silenciosa, otros sin querer y no queriendo. A otros se les chispotea. Pero todos aquí de una u otra manera cometemos errores. Todos es todos. Y te digo que es muy saludable verte a ti como una persona que, aunque está en un proceso de cambiar, también cometes errores. Te va a servir mucho para poder ser como Jesús, aunque Él no cometió ningún error. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no cometió pecado, al que no cometió ningún error. Y aunque no cometió ningún error y no cometió ningún pecado, Él nos inspira. Y Él, a través de su hermosa palabra, nos ayuda a cómo sobrellevar los errores. Pero no solo nuestros propios errores, sino también en cómo reaccionar y manejar los errores de otros. Note que todos levantaron aquí la mano. Luego esa persona que está a tu lado, que está al frente tuyo, que está detrás tuyo y que está predicando, comete errores. Mi pregunta es: ¿tú cómo reaccionas a los errores de los demás? Yo amo esta frase. Los cristianos somos muy buenos para actuar como cristianos, pero muy pésimos para reaccionar como cristianos. ¿Sé que le duele decir? Por el interno me dijeron que la repita. Los cristianos somos muy buenos para actuar como cristianos, pero muy malos para reaccionar como cristianos. Yo espero que a partir de hoy dejes tanto de actuar como cristiano y mejores el reaccionar como cristiano. Recuerde que cuando Dios más apunta la cámara del cielo, así como esa cámara me está apuntando a mí, aprende bien eso. Esa es la manera como tú reaccionas. Tanto a las crisis, las adversidades, los momentos difíciles. ¡Ay! Pero también en cómo reaccionas cuando los demás se equivocan. Creo que es ahí donde menos nos parecemos a Jesús y más deberíamos parecernos al ejemplo a seguir, al modelo a seguir. En el caso mío, en el caso personal, como me gusta escudriñar mucho, de manera muy quirúrgica, la vida de Jesús, de las cosas que más lucho, anhelo y quiero, es imitarlo. Me ha costado, sí, cuesta, sí, pero es posible. Es imitarlo en cómo reacciona Él a tantos eventos que sí o sí Dios, en su infinito amor y misericordia, yo lo diría más por nosotros, los permitió vivir para enseñarnos, para capacitarnos. Y por eso me encantan las Sagradas Escrituras y las amo. Y me gusta aprender de ellos, de ella,
y enseñar de ella. ¿Por qué, pastor? Porque este libro está lleno de personas con errores y horrores. Y me gusta que en su veracidad Dios nunca le tapó ningún error y horror a aquellos que Dios escogió y designó para hoy en día, a través de esos errores, inspirarnos. Decir, sí lo hagas así, pero no lo hagas así. Si yo hubiese sido el que escribiese la Biblia, yo lo digo abierta y claramente, y perdóneme, estoy equivocado como la mayoría de las veces. Yo no hubiese expuesto los errores de grandes hombres de Dios. Yo no, eso no. ¿Para qué boletearlo? No, Dios en su infinita sabiduría permitió que quedaran plasmados por a través de esos errores ministrarnos y enseñarnos. Por eso no te des duro, pero tampoco le es duro a aquellos que cometen errores. Note lo primero que dijo: no te des duro por los errores que has cometido, pero tampoco le es duro a aquellos que han cometido errores. Muéstrame el título de la prédica, por favor. ¿Ya está ahí? Mira el título de la prédica. Me río de Janeiro. ¿Cómo se llama? Déjame hacerle una pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esa palabra? Placa recordatoria. ¿Con qué motivo se hace una placa, mi querido Edwin? Para recordar, diga para recordar. ¿Pero para recordar qué? Lo bueno que alguien hizo. Una placa recordatoria en memoria a este hombre que gracias a la intervención de él, gracias a los aportes de él, este túnel se hizo, esta ciudad se hizo, este puente se hizo. Fíjate que esas placas recordatorias, el propósito que tiene, cualquiera que sea el honoris causa o la dirección que se le dé, el propósito que tiene es recordar las cosas buenas que esa persona ha hecho. ¿Sabe qué es lo triste de la vida? Que muchos cargan una placa diabólica recordatoria de las cosas malas, de los errores, tanto aún inclusive de los que él hizo o de los que otro u otra hizo. Y por eso es tan importante aprender de los errores, porque es el pan de cada día. Y del manejo que le demos, no solo a los errores que cometemos. Como lo dije el miércoles, de que los soberbios, los orgullosos les cuesta aceptar los errores, pero los soberbios y los orgullosos también son duros con los errores de los otros. Son implacables a veces. Y qué lindo que las Sagradas Escrituras, primero, el miércoles, nos mostró del precio tan alto, tan doloroso, que se paga cuando producto de la plataforma del orgullo, de la soberbia, y nos paramos ahí y decidimos no aceptar consejo, no ir a Dios, y en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, no aceptamos en los errores y terminamos producto de esa mala decisión de escoger no aprender de nuestros errores, cómo nos lleva a cometer muchísimos errores más fuertes que sí o sí la vida te tiene que cobrar y la vida te tiene que enseñar. Tú debes escoger, aprender muchísimo a través de la sabiduría que nos proporciona este libro.
y en una forma mínima a través de las consecuencias de los errores que otros cometen. Si ya has cometido errores, aprende de ellos, eso es ser sabio. Pero también, si ves a otros que cometen errores, sé muy sabia y muy sabio en qué Dios te quiere enseñar y qué sabiduría te quiere aplicar a los errores de los demás, a los errores que otros cometen. Placa recordatoria. Dígale al que está a su lado, placa recordatoria. Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14. Edwincito, hazme un favor. Sí, témelo ahí. Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Diga Pablo. Diga Bernabé. En esta prédica voy a hablarte de tres personajes mucho. Y yo quiero que a medida que vas escuchando la prédica, tú empieces a identificarte con cuál de los tres, o con dos, o con los tres te identificas. Primero Pablo, segundo Bernabé. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero, recuerde que los peros de la Biblia cambian un poco lo que se quería decir. Pero Juan, aquí quiero que aclare algo. Este Juan es Juan Marcos. Diga Juan Marcos. Vuelve y diga Juan Marcos. ¿Sí? Mi esposa se llama Jamie Caterine. Yo le digo Jamie. La mayoría le dicen Caterine. Pero es la misma. Entonces, siempre que yo utilizo términos de Jamie Caterine, es porque algo está pasando. Casi nunca, ¿no? Casi nunca, casi nunca. Pero yo generalmente le digo Jamie. La mayoría le dicen Caterine. Sí, lo mismo pasa acá. Juan es Juan Marco. Entonces, ¿cuáles son los tres personajes? Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? Ellos habían tomado la decisión. Recuerde que Pablo tenía, que era el mismo Saulo de Tarso y se convirtió a Pablo. Pablo tenía una gran comisión de ir a predicarle a los gentiles. Y Pablo había escogido, o ellos se habían autoproclamado, de ir con Pablo a esa misión, de ir a llevar el evangelio. Y entre esos estaba con Pablo, ¿quién era? Bernabé. ¿Y quién más? Y Juan Marcos. Pero yo creo que Juan Marcos, pues como que se arrepintió de esa decisión que había tomado y como que empezó, no sé, yo digo esto. Juan Marcos, haciendo un estudio de él, Juan Marcos era una persona como quizá muy sentimental, muy miedosa, quizá no tan arriesgada como Pablo. Y bueno, cometió un error Juan Marcos que fue decir, perdóneme, mi querido Pablito, mi querido pastorcito, no sigo con ustedes, esto está como muy difícil esta misión, yo pensé que era una misión más encantadora, más bonita, pero esto de ser misionero es duro, esto no es para mí. Y además, Pablito, usted es como duro a veces. A veces le habla a uno como duro, como fuerte. Y pues la verdad yo prefiero. ¿En qué me baso a decir eso? Porque cuando uno estudia la vida de Saulo de Tarso era un hombre
radical, fuerte, duro, con las convicciones. Él tenía una convicción de que en el judaísmo que pertenecía, esa era la religión que él tenía que seguir. Y todo aquello que le pasara, le pareciera contrario a él era duro, era fuerte. Tan duro, tan fuerte que se regalaba cuando se trataba de matar cristianos y perseguir cristianos. Cuando alguien necesitamos uno que le haga la vida difícil a esos cristianos evangélicos, él se regalaba y decía: conmigo para las que sea, cuente, hágale. Yo soy ese. Entonces, hay cosas que en el proceso con nuestro Señor Jesucristo cambia, pero hay otras cosas que el Señor las pule, pero las deja porque Él quiere que así, con ese mismo dinamismo, con esa misma fuerza, con ese mismo empuje, con que defiende la mentira, un día va a ser lo mismo con la verdad. Hay cosas. ¿Por qué digo eso? Porque me identifico ahí con Pablo. Cuando yo era católico, apostólico y romano, usted me predicaba a mí el evangelio. No voy a decir lo que hacía por respeto. Pues yo era grosero, yo era altanero. Y era fuerte y duro y convencido de esa mentira, de que a mí nadie me va a cambiar de religión. Y era duro con los que me predicaban así. Tenía un letrero horrible en la casa, era fuerte. Y yo creo que Dios, cuando Él veía eso, decía: este chino de riendo me sirve así. Porque un día le voy a dar a una iglesia donde hay otros más berrionditos que él y necesito que se pare en la raya. Y que no se deje mangonear. Buenos días. Lo necesito así igualito. Y claro, eso a uno les va a incomodar. Otros van a decir: wow, me gusta ese carácter de Pablo, me gusta. A veces habla duro aquí, pero habla duro para ser grosero, altanero, arrogante, prepotente. Lo necesito así, que habla ese duro, fuerte, pero mi palabra. Se habla de Saulo de Tarso, ¿no? Y Pablo. Ya saquen sus propias conclusiones. Entonces, por eso yo digo que eso pudo haber pasado. Que quizá Juan Marcos era un poco sensible. Me habló duro. No me gustó cómo me lo dijo. Me predicó fuerte. Entonces, chao, yo me voy. Y eso le enojó a Pablo. A Pablo. Le enojó. Y se molestó por ese error que había cometido. ¿Quién? Juan Marcos. Porque todos cometemos errores. Pablo se enfrascó en ese error. Y yo creo que anduvo mucho tiempo con, ¿cómo se llama el título de la prédica? Con la placa recordatoria de lo cobarde, de lo miedoso que es Juan Marcos. Y caminó con esa placa recordatoria. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? Yo quiero que tú empieces a identificar, mi querido Pablo, Paula, si su mercecito o su mercecita linda están dando con una placa recordatoria de mi querido Juan Marcos. Juan Marcos representa su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su suegra, su yerno, su ex,
su pastor, su hermano en Cristo. Y poder identificarnos qué tenemos de Pablo, de Juan Marcos, pero también de Bernabé. Gente que no olvida el error. Gente que se la pasa recordando y haciendo un programa radial de los errores que cometieron contra él. Ay, mi querido hermano, no hay cosa más que estanque el crecimiento y el avance de la vida espiritual que estar recordando una y otra vez los errores que se cometen, pero también los errores que cometieron contra nosotros. No puedes experimentar lo que dice el proverbista en el capítulo 4, el versículo 13, que la senda del justo es como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Jamás podrás experimentar eso si vives con una placa recordatoria de tus errores y de los errores que han cometido otros. Mire por favor al que está a su lado y dile, ¿cómo te va con esa placa recordatoria? Dile, cuando te miro a los ojos, se le nota que tienen la placa recordatoria. Hay unos que se les nota, ¿verdad? No necesitan que diga, yo tengo una placa recordatoria de mi esposo cuando se equivocó en el año 1815. No, uno le pregunta por su esposo y por la cara que pone, por la mirada que hace y por la amargura con la que habla, se le nota que todavía tiene la placa recordatoria. Por eso es muy importante, mi querido amigo, amiga, que podamos ver de este muchacho que cometió un error, Juan Marcos. Sí, cometió un error. No me voy con ustedes, váyanse, yo no voy. Esto está muy duro, muy difícil. Yo pensé que era más fácil, más chévere. No me voy. Y cometió un error. Y lo descalificaron. Pablo no lo descalificó. Pablo, sí, mira, yo amo mucho a Pablo y yo digo que una de las personas con las cuales yo quisiera hablar apenas esté en el cielo es con Pablo, porque qué man tan parado, qué hombre, qué revelación la de ese hombre, qué cambio contundente, pero en ese cambio le faltaba hacer otro cambio, ¿sí viste? Por muy Pablo que usted se crea, necesita hacer cambios, necesita reconocer que comete errores. Pablo cometió un error ahí, producto del error que habían cometido con él. No cometas errores justificando los errores de otros. Y somos tan campeones a veces para justificar nuestros propios errores en función a los errores de otros. Sé consciente que tú cometes errores y que esa esposa con la que vive, ese esposo con el que vive, ese hijo con el que vive, ese pastor que tiene, esos hermanos que tiene, esos líderes que tienen, todos cometen. A veces por cargar esas placas recordatorias nos hacen descalificar a personas que de pronto, cuando estemos face to face, cara a cara con Dios, quizá Dios te tenga que decir, esa persona que tú descalificaste,
esa persona que tú botaste y sacaste de tu vida, producto de un error que cometió contra ti, era la persona que yo había designado para que trajera estas bendiciones sobre tu vida. Tú te perdiste de todas, mira, todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque esas bendiciones iban a venir camino a través de esa persona. Y entonces quizá le toque irse al muro de los lamentos y hacer. Yo siempre he creído, pastor, que eso es algo que me invento yo, eso no es teología ni es. Pero yo debo creer que allá en el cielo debe haber un muro de lamentos. Para cuando Dios les muestre así como eso, y dicen, yo nunca he entendido, yo cuando veo eso allá en los judíos, pastor, yo a veces quisiera meter la mano y péguese si se quiere pegar, pero es la magui. Porque es una. Pues péguese a ver para ver qué se siente. Como que quisiera meter la mano ahí, péguese, hermano. Sí, para que cuente al menos cómo se siente, darle un cabezazo, un pedazo ¿de qué? De cemento, qué sé yo, de piedra. Y me saca la piedra cuando veo eso. Amén. Entonces, mi hermano, en vez de tener una tabla recordatoria de aquellos que han cometido errores contigo, ¿por qué no tienes una tabla recordatoria de las cosas buenas? ¿Cuántos humanos hay acá? Levánteme la mano. Va. Regálame agüita, que necesito agüita para hablar esto. Señor, te pide que envíe una legión de ángeles alrededor mío, Señor. Padre, yo declaro que el ángel dejó acampa alrededor mío y me defiende. Levánteme la mano las humanas que hay acá. Téngame la levantada, espere, toma agüita. Espíritu de Dios, Señor, activa esa legión de ángeles alrededor mío. Levánteme la mano en las humanas, téngame la levanta. Listo, humanas, bien levantaditas, bien levantaditas. Diga, yo soy una humana. Y Dios me va a hablar hoy directo, no indirecto. Diga, yo sé que papá Dios también me ama. Cuando me amonesta, me corrige y me exhorta. Bájela rápido. Humanas, bote al infierno esas placas recordatorias. Mira, serio, yo te amo con el amor de un padre. En serio, humana. Le pido al Espíritu Santo que te muestre a ti el corazón con el cual te estoy diciendo esto. Pero lo que me da la autoridad para decirte esto es el escuchar el corazón de tantos hombres y tantas mujeres. Y tristemente concluyo con mi esposa, ella es testigo de eso, que a ustedes les gusta cargar más Ayúdame, Señor. Ayúdame. Dame valor, dame de nuevo, porque ya hay miradas. Mujer humana, bote esa placa recordatoria de tu esposo, de tu papá, de tu mamá, de esa amiga. Deja de estar recordando tanto esos errores. Dios te dio a ti una capacidad muy linda, más grande que la que nos dio a los hombres, que se llama memoria.
el diablo también lo sabe. Y el diablo le mete constantemente recuerdos de los errores del pasado a ti. Mira esto tan lindo. Aquí está testigo esa pareja. La mujer, la humana, de vez en cuando, muy de vez en cuando, le recuerda los errores al esposo que cometió. Pero este esposo muy sabio, muy lindo me pareció esto. Cuando esta esposa le recuerda los errores que cometió, él muy sabio, llevando menos que ella en el evangelio, él le dice: perdón, esposa mía, ¿de quién estás hablando? Usted está hablando de ese hombre que cometió errores, pero ese ya no vive. Ahora hay una nueva criatura en Cristo Jesús. Aquí está la pareja. ¿Quieren saber para qué ore? No, evite el chisme. Pero eso, ellos están acá, en serio. Cuando ella, pues, y esto me lo contó, ¿quién cree? La humana, no fue el humano. Digo, pastor, a mí me da vergüenza, me pongo roja. Porque cuando yo le recuerdo los errores del pasado, ¿sabe con qué me sale el pastor? Perdón, ¿de quién está hablando? Ese hombre ya no existe, ese era viejo, ya murió. Yo soy nueva criatura. No sé de quién me está hablando. Chao. Cuando quiera hablar con este, hablamos. Pero si quiere hablar con ese viejo, sigue hablando usted. Placa recordatoria. Todavía la tiene. Bueno, la tenía porque con esta prédica yo creo que ahorita ya la está botando. Ya está volviendo. Pero muy linda de ella que fue capaz de decirlo. Y lo dijo en términos de reconocer su error, pero también de exaltar. Mira esto tan lindo. También de exaltar la reacción y la respuesta de él. ¿Sabe? Perdóneme la simbología que voy a utilizar. Lo digo, perdona a esa pareja. No. Pero esta mujer representa, por eso con todo perdón, ¿no, mujer? Después hablamos, yo sé que. Pero esta mujer de cierta manera representa al mismísimo diablo. Perdóneme, por eso le digo con respeto. Pero míreme por qué. Porque el diablo es el que se la pasa recordándole a usted los errores del pasado. Luego, cuando tú andas con una placa recordatoria de las cosas malas, ya sabes en qué ministerio está. No es el de Dios. ¿Y sabe qué me gustó de este hombre? Que este hombre tiene claro que él no puede hacer una placa recordatoria de los errores que él ha cometido, pero sí debe hacer una placa recordatoria de que en Cristo Jesús él es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y ahora están siendo hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire al que está a su lado y dile: te van a quedar ganas de cargar. Y complétele, ¿cargar qué? Sí. Juan Marcos se fue, abandonó a Pablo y a Bernabé. Ahora vamos a Hechos capítulo 15, versículo 36 a 40.
Dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Ojo acá. Después de algunos días, Pablo, diga después de unos días. Pregúnteme, ¿cuántos días, pastor? 3 años. Oh. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Siguiente. Y Bernabé quería llevarse consigo ¿a quién? A Juan Marcos. ¿Y qué había pasado con Juan Marcos? Había cometido un error. Pero Bernabé le dice: Pablo, véngalo bien. Ya, bájale. Ya. El mal la embarró, pero yo he visto que he cambiado un poquito. Hágale, hermano. Ya dejó de ser tan... Ya ha vuelto más... Tiene más cañaña. Ha madurado más. Llevémoslo, Pablo. Llevémoslo. Es más, llevémoslo esta noche a jugar fútbol. Y era que grande a jugar. Hágale. Pero mírame. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. ¿Qué tenía Pablo? La carta recordatoria, la placa recordatoria. Mira al que está a su lado y dile: hola, mi querido Pablo. ¿Cómo vas con la carta? Dile, con la placa. Dígale: esa placa se le ve inmunda. Ojo acá. Ojo, mi querido Pablo y mi querida Pabla. Y Pablo dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, ahí sí dice Bernabé, o sea, Bernabé lo llamaba Marcos y Pablo Juan. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas. Pregúnteme, ¿por qué escogió a Silas? Por si las moscas. Mojemos la palabra. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sabes? Los errores a veces nos hacen reinventar. Ok, Pablo no quiere, listo, entonces dale tú y vamos a predicar. Entonces dale tú por allá. Yo me voy con Silas, vete con Silas, pero yo me voy ¿con quién? Con Juan Marcos. Vamos a hacerle. Bernabé seguía confiando en Juan Marcos, a pesar de que se había equivocado y había cometido un error. Pablo, el que escribió ¿cuántas cartas? ¿Cuántas, pastor? 13, 14. Casi todo el Nuevo Testamento. Ese se había equivocado. Entonces, ¿qué me viene a dárselas que usted no equivoca? También comete errores. También. Por muy teólogo que sea, por muy pastor que sea, por muchos títulos que tenga, también te equivocas. También fallas. Eso, cuando tú eres consciente, mi hermano,
de que te equivocas, de que cometes errores, mírame, te hace ser más misericordioso con aquel que comete errores. Te doy mi palabra de honor que cuando eres más consciente de que fallas, de que no eres una persona perfecta, que también mete la pata, también cometes errores, mi hermano, mi hermana, cuando ves a alguien que cometes errores, no eres duro, no lo desechas, no lo botas a la basura. Contrario a eso, aprende de los errores de los demás. ¿Sabe? Yo no me cansaré de exponer esto, porque es algo que me ha ayudado mucho hasta el día de hoy. Porque mírame acá, nosotros a veces tenemos una perspectiva errónea y una percepción errónea cuando entramos a los caminos del Señor y cuando comenzamos a caminar con cristianos. Creemos que no se equivocan, que son perfectos. Y cuando se equivocan, mírame, desgraciadamente a veces los que más duro le dan a los que se equivocan somos nosotros mismos los cristianos. Yo me aterro, pastor, de ver en las redes sociales cómo cuando un pastor, un hombre de Dios, una mujer se equivoca, cómo hacen programas radiales para ganar me gustas del diablo, porque no es de nadie más. Yo no me atrevo a decir que esos que se hacen, yo perdóneme con todo respeto, pero no me atrevo a decir que son hombres de Dios. Haciendo programas, se equivocó este pastor, se equivocó este pastor, y hacen un programa radial y le meten todo el amarillismo para ganar plata y para ganar gustos, pero también quizás para ganarse el mismísimo infierno. Y cuando empecé a caminar con el Señor, yo recuerdo que me choqué muy duro con cristianos que cometían errores muy garrafales y muy, a mi humilde entender, en esa ignorancia que andaba hoy, en la sabiduría poca que Dios me ha dado. Yo decía, no puede ser que un tipo de estos que dice que es cristiano me robe. No puede ser que un cristiano de estos me engañe. Yo veía cómo cristianos, ¿verdad?, engañaban, robaban, mentían. Hablo en esa época. Y yo recuerdo, y por eso amo la sensibilidad que Dios nos da cuando la queremos, de ser sensible al Espíritu Santo para que te guíe, para que te corrija, para que te reargulle, para que te muestre el camino a seguir aún cuando ves los errores de los demás. Y recuerdo, esto no lo aprendí en ningún pastor, ni de la Biblia, ni en ningún libro. Esto fue espíritu a espíritu, de padre a hijo, de papá a un hijo que quiere guiarlo, pero sobre todo a un hijo con humildad, te lo digo esto, con los pies en la tierra, con todos los errores que tengo, pero un hijo que quería ser dirigido por papá Dios. Y puedo escuchar sensiblemente la voz de él que me decía, hijo, se van a equivocar, van a cometer muchos errores, pero yo permito que tú veas esos errores, no para que los juzgues, no para que los señales, no para que los condenes, contrario a ello, para que aprendas de ellos y no seas como uno de ellos. Y recuerdo que el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, es feo ser así. Yo, horrible, Señor. Es porque no quiero que seas tú así, es porque te quiero guardar, hijo. Quiero que veas lo horrible que se ve ser así. Yo no quiero que tú seas así. Y yo le agradezco a Dios, no sé, paradójicamente, que a veces me permita ver los errores de muchas personas. Por eso digo paradójicamente, porque uno nunca se va a alegrar de los errores de los demás. Pero cuando Dios en su infinita providencia, en su divina misericordia, me permite a mí a ver los errores de otros, yo hago un alto en el camino. Quieto, César, para. No pases rápido, míralo con lupa. Aprende de esos errores. Aprende, pero no juzgues, no señales, no cuestiones. No seas duro con el que comete errores. ¿Por qué? Porque en esa misma época yo creo
que de los pasajes bíblicos que no tuve que hacer un esfuerzo para aprendérmelos, para memorizarlos, fue este: no juzguéis, César, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Porque con la vara que tú mides, César, porque con la vara que tú mides, uy, me hace dar escalofrío ese versículo. Y somos dados. El infierno prende las llamas y nos grita, nos susurra, nos empuja cuando nos equivocamos o cuando vemos el error de otros, a hacer una placa recordatoria. Y somos dados a eso. Aquí Pablo, me da hasta cosita hablar de Pablo, que es que lo amo mucho, yo a ese Pablo lo admiro. Pero aquí tenía la placa recordatoria él, Pablo. Por eso digo yo que yo hubiese sido Dios, yo no pongo eso de Pablo, hermano, ¿para qué me va a tirar? Yo no lo pongo, gracias a Dios no soy Dios. Yo hubiera omitido eso, pero Dios no lo omitió. Pregúnteme por qué. Para enseñarte a ti. Porque los errores de los demás, las cenizas de los errores demás, muchas veces son ladrillos para construir tu propia vida. Buenas. Por eso tú tampoco te avergüences de los errores que has cometido. Úsalos para hacer ladrillos, para construir otras vidas. Por eso Dios los permitió que quedaran plasmados en las Sagradas Escrituras. Dile al que está a tu lado: ya botaste la... Y mírame, tus errores, mírame, tus errores y los errores de otros. Por favor, todos acá, todos acá mirándome, allá atrás, todos acá. Tus errores y los errores de los demás, úsalos para ser mejor, no para criticar, no para juzgar, no para señalar. Úsalos para bien tuyo, no para ser duro, intransequible, radical, extremo, odioso, petulante. No, úsalos para ser mejor, para mejorar. Te lo digo por mi propia vida, hermano, hermana. Úsalos. Úsalos. Extrae sabiduría. ¿Sabe? La persona sabia, por eso te he dicho que el necio, el bruto, no aprende de sus propios errores. El inteligente aprende de sus propios errores. Pero el hombre sabio no solo aprende de los suyos, sino también aprende de los errores de los demás. Aprende cómo no ser y cómo sí ser, cómo no hacerlo y cómo hacerlo. Y mírame, y cuando cometas errores no los tapes tampoco. Sé sabio cómo sacarlos para instruir, para construir la vida de otros. Ese es un error que a veces nosotros los pastores podemos caer y parece que no es error, y es tapar nuestros errores y vender una postura de santo, 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 y que toda la vida fuimos santos. No, no. Yo uso muchos de mis errores para edificar sus vidas, y ustedes han aprendido. Hay otros que no han aprendido de mis errores, y como no han aprendido, han terminado desgraciadamente haciendo lo mismo. Recuerdo a este esposo que le dije: mira, vas a perder tu esposa, vas a perder tus hijos. Pastor, no me eche la mala. No le estoy echando la mala, le estoy advirtiendo. ¿Pero por qué me dice eso? Porque tú estás haciendo lo mismo que yo hacía. Estás cometiendo los mismos errores estúpidos que yo he cometido, mi hermano. Y tú lo conoces.
Andresito. Es más, le dicen negro. No sé si te acuerdas quién es. Y se lo dije: vas a perder tu esposa, vas a perder, te gustaría, no, los vas a perder. Porque si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que has obtenido. Yo hice eso y obtuve eso. Estás haciendo eso, vas a obtener. Aprende. Aprende de mis errores. Tú te diste cuenta, tú viste que yo hacía eso. No lo hagas. La vida te lo cobra. Tarde o temprano, siempre hay un después, mi amigo. Neciamente, alocadamente, brutamente, no me hizo caso. Noviembre del año pasado, llorando, Dios es testigo. Solo perdió su esposa, sus hijos. Vive solito, arrimado, cerquita de tus padres. Y llorando me decía: ¿por qué no te hice caso, Cecita? ¿Por qué no te hice caso cuando me dijiste eso? Aprende, mi hermano. Aprende de los errores de los demás. Cuando veas los errores, aprende. No pongas una placa recordativa a todo momento. Y si los vas a recordar, que sea para construir mejor tu vida, para ser mejor tú. Para ser mejor tú. Por eso el propósito de todos estos mensajes es que tú seas mejor. Porque aunque Dios te ama como eres, porque aunque Dios te ama como eres, porque aunque Dios te ama como eres, deja de estar enrostrando los errores una y otra vez. Perdóneme, pero este es otro ejemplo de una humana. Cometió un error él. Cometió un error que sacó los tiquetes para Punta Cana. Él los compró todo y le dijo a su esposa, a sus hijos: nos vamos, supongamos, el 26 de enero, viernes 26 de enero, viernes 26 de enero, listos, todos cuadrados, todos listos, felices, que se iban viernes 26 de enero. Llegaron el viernes 26 de enero con las maletas, con todo. 6 de la tarde tenían que estar en el aeropuerto. Llegaron. Cuando llegaron y él fue a pasar los papeles y todo: perdón, señor, su viaje era ayer. ¿En quién cree que pensó él? ¿Qué hago, Dios mío? Ahora hace un hueco y trágueme. Pues tuvo que decirle: cometí un error. ¿Qué, mi amor? Y todos los niños listos. El viaje era ayer. Ahora tenía que solucionar si querían ir para comprar otros tiquetes, pero también arreglar allá con el hotel. Plata no había. Mírame, se armó el severo tropel. No fueron, se dañó el paseo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que ella hoy anda con una... Pero no solo, se la puso a sus hijos. Y entonces cuando van a hacer algo, ¿qué cree que ella dice? No, usted no se encargue de eso. No, ¿para qué? Mire la placa recordatoria. Usted nos dijo que era 26 de enero y era el 25. Usted no sabía hacer eso. Descalificado total. Lo descalificaron. Entonces la consejería, cuando llego, es porque me dice: pastor, ya estoy cansado. Pero así lo dijo. Dijo: perdóneme, pastor, ya me cansé. Que a todo momento me está enrostrando la placa. Sí, me equivoqué, cometí un error. Dijo: y voy a aprovechar hoy, pastor, para decirle a ella, porque nunca me deja hablar los errores que ella cometió. Y cuando él empieza a hablarme, yo: ¿es verdad, mi querida Paula? De ahí nació este mensaje.
Gracias a un error. ¿Viste? Puedes sacar lo mejor de tus errores. Yo cuando digo esto, esta prédica va a estar bacana. ¿Cuántos se identifican con Pablo? Ay, no, nosotros no, perdón. Perdón. Qué pena. Qué pena, don Berna. ¿Sí sabe qué le pasa a los Berna, no? Eso. Tus errores, úsalo como una escuela para ser mejor como esposa. Los errores nos enseñan, mi amigo. ¡Ojo! Cuando tienes una actitud humilde, cuando eres humilde en medio de los errores que cometes y que cometen los otros, te enseñan, te capacitan para hacer mejor las cosas, para no hacerlo. Pero ojo, lo digo con letras mayúsculas, como lo dije el miércoles, cuando eres humilde, porque cuando eres soberbio, empeoran las cosas. Y una manera de ser soberbio, orgulloso, es cargando. ¿La qué? Sí. Muchas veces los errores hacen que nos descalifiquen, que decepcionen a otros. Es verdad. ¿Sabes? Los errores que cometen a veces muchos hacen que muchos te descalifiquen. Mi querido Juan Marcos, porque quizá también aquí muchos nos identificamos como Juan Marcos, que nos descalificaron, nos dieron caldo de botas por un error, nos aplicaron ácido. Ha sido un placer conocerte. Y verdad, hablando abierta claramente, ¿a cuántos les aplicaron ácido por un error que cometí? Y sabes, hoy yo te digo esto con autoridad. Generalmente, a esas personas que han querido enmendar sus errores, con esa que lo cometió y no les perdonó, y no tuvo misericordia, y contrario a eso, lo enterró, lo aplastó, y no le dio la oportunidad. La vida a veces es tan completa, que con el tiempo le dirá: quien perdiste fuiste tú, porque yo quise enmendar mi error y corregir. O peor, cuando vives con esa placa recordatoria, la vida demuestra que hay un lugar donde tienes que perdonar, y desgraciadamente es cuando lo ves muerto o la ves muerta. Yo lo he visto. Yo he visto a hijos llorando en un ataúd, llorando a un cuerpo frío, a una mente fría. Mamá, perdón. Papá, perdón. Esposo, perdón. Esposa, perdón. Yo escuché a una esposa llorando. Su esposo se murió y diciéndome, literalmente: Espíritu Santo, permita que lo recuerde. Lo que más me duele, pastor, es que todo momento vivía recordándole las cosas malas que hacía. Y sabe, hoy muerto vivo recordando lo bueno que él hacía. Hoy muerto, cuando ya no está, cada vez, no sé si es Dios, no sé quién es, pero recuerdo estas cosas buenas que hacía. Ya no recuerdo lo malo. Así es la vida. Así es la vida. Amén. Un hijo quemó el televisor. Su mamá le había dicho que no sé qué pasó, que no conectara el televisor ahí porque estaba en corto. El muchacho joven, 12, 13 años, lo conectó ahí. Prendió en el televisor. ¿Qué cree que pasó? Se quemó.
Y la papá, aquí, y la papá, y el papá y la mamá hicieron la placa recordatorio al hijo. Y lo descalificaron. Ya cuando iba a hacer, no, 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 usted no, porque usted quema todo. También tuve a ese niño frente a sus padres, dándoles consejería. Amén. Amén, amén, amén. Echa al infierno esas placas recordatorias de lo malo. Y si quieres tener placas recordatorias, que sea de lo bueno. Aló. Aló, aló, aló. Mírame. Y soy honesto delante de Dios, pero este consejo nunca casi se lo ha dado a hombre, y mi esposa es fiel testigo, solo es a mujeres. Cuando el hombre se ha equivocado, ha cometido errores, y yo empiezo a escucharlas, yo veo lo duras que son. Perdóneme, a veces sanguinarias. No, perdóneme, lo estoy hablando con autoridad. Sé que produce quizá risa, pero no, lo hablo con autoridad. Y yo, después de que se acaba la consejería, me quedo hablando y le digo, déjame hablando con tu esposa solas. Le digo, ven mujer, bájale. Está siendo muy sanguinario. Deja de ser tan dura. Deja de ser tan cruel. Sí, él cometió un error. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar en eso? ¿Vas a seguir con eso? ¿Vas a darle duro? ¿Por qué me hablaste de ese error si él lo cometió hace 5 años? ¿Y por qué se lo traes ahorita acá? Estamos hablando de este error que cometió estos días, no de ese. Sácale. Sácale. Y les advierto, cuidado, porque con la vara que tú mides, te medirán a ti. Y hoy el que está equivocado es él, pero la vida se va a encargar que te equivoques tú y que cometas errores. Mírame, nunca se me olvida de una mujer que llorando también me dijo, ¿por qué? Ella, cuando una mujer cometió el error de separarse, dejar a su esposo e irse con otra, esta mujer fue dura y le daba duro y le daba todo lo que quisiera, y donde podía mostraba la placa. Esa mujer se fue con otro, le puso mu al esposo. Y a todo mundo ella misma me lo contó así. Pregúnteme qué le pasó a esa mujer. Terminó haciendo lo mismo. Y cuando terminó y estaba viendo las consecuencias, llorando fue que me contó eso. Entonces no, mi hermano. Ahora, ¿se quedó Pablo con eso? ¿Logró enmendar también Pablo su error? Colosenses capítulo 4, versículo 10. Ya para terminar. Ya para terminar. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién? Tenga en cuenta, es Pablo el que está hablando, mi querido Pablo. Ahí Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, o sea, ¿cuál Marcos es? ¿Y quién está hablando? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Le tocó botarla. Yo creo que Dios le habló y le dijo, hey hermano, ay tan lindo, ¿no? Predicando la palabra, hablando de perdón, de misericordia. ¿Y usted qué? ¿Qué hace con esa placa recordatoria? Y usted es que yendo a la iglesia y yendo en Cristo, ¿qué hace con esa placa recordatorio? Un ridículo. Un ridícula. Bótala, échela al infierno. ¿Qué hace cargando eso? Pues la botó. La tiró. Y mire ya en los términos que se está refiriendo, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros.
Y mira, segunda de Timoteo capítulo 4:11 y me alista Filemón capítulo 1 versículo 23. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma, diga Juan Marcos. Toma a Juan Marcos y tráele contigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque tarde o temprano la vida te va a mostrar, si tienes un corazón humilde y bota las placas, que esa persona puede ser útil para ti. Míralo. Porque me es. ¿Para qué? ¿Por qué ahora es útil? Porque botó la placa. Dígale al que está a su lado: bota la placa, hermana. Y Filemón capítulo 1, 23. Ojo. Salutaciones y bendiciones final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús. Siguiente. Espérate. Si es Filemón 1:23. ¿Te puse solo 23? Mírame si me puedes el 24. Es que habla también Pablo de mi compañero fiel y habla de Juan Marcos. Entonces mírame acá. Dios te guarde a ti de que algún día, como te dije, te encuentres cara a cara con Dios y te diga: esa persona que tú no quisiste perdonar, esa persona con la cual fuiste dura, esa persona con la cual cargaste siempre esa placa recordatoria, mira, esa persona iba a ser útil para ti. Yo te iba a dar muchas bendiciones a través de él, pero como fuiste duro. 24, no me lo ponen. 24, por favor. Ojo. Mírenme acá. ¿Sabes por qué amo a Jesús tanto y me encanta Jesús? Por eso. Porque Él no anda con una placa recordatoria de tus pecados. ¿Qué tal Él recordándote a ti tus errores y horrores? ¿Qué tal Él recordándome a mí, yo aquí predicando y recordándome lo fornicario que fui, lo adúltero que fui, lo borracho que fui? ¿Tú crees que podría fluir en esa unción que Dios me ha dado? No. Por eso amo, cuando Él se resucitó, fue y buscó a los que lo habían engañado, a los que lo habían traicionado, pero mírame que Él no andaba con una placa recordatoria. Cuando se le acercó a Pedro, no le dijo: Pedro, traicionero, ¿no? Idiota. Me traicionó, ¿no? Va jugando, todo bien. No me vuelva a hablar, no quiero saber nada de usted. Como las yucas, Pedro, chao. No se le acercó a Tomás y: bacano, dudando de mí, ¿no? Dudativo, algo así, bueno, ¿no? Esa vaina, dudoso. No, mira que Él nunca habló de los errores que Él cometió después de los 40 días que estuvo. Jamás habló de los errores que cometieron sus discípulos. Qué mediocitos, gallinas son lo que son ustedes. Cual vil culebra salieron corriendo cuando me vieron en peligro. ¿Dónde estuvieron, par de idiotas? ¿Dónde? ¿Dónde lo viste en la cruz? Recordándole los errores a todos esos que estaban ahí y que lo estaban hiriendo. Por eso amo a Jesús. Por eso lo amo y por eso predico de Él, mi hermano. Entonces, que hoy sea un antes y un después. Y que si te identificas con Pablo, mírame todos acá. Si identificas con Pablo, me hace el favor, vote. ¿Qué tienes que votar? Voten esas placas recordatorias. Pero también se identifica, mírame, como
Juan Marcos, te quiero decir algo. Quizás has cometido errores, pero Dios no te descalifica. Los hombres a veces descalificamos. Los hombres a veces cerramos las oportunidades, Dios no. Y por eso estás hoy aquí, porque quizás has cometido errores. Y quizás andas una placa recordando, quizás no los errores de los otros, pero sí tus propios errores. No, Dios usa. ¿Sabe quién es ese Juan Marcos? El que escribió el primer evangelio, San Marcos. Ese, el que levantó la iglesia en Alejandría, el que se convirtió en el discípulo e hijo amado de Pedro. Ese que cometió errores. Así que le voy a decir algo. Hay esperanza para ti, que has cometido los errores. Cuando yo llegué a Cristo el 11 de diciembre del 2004, había cometido muchos errores, muchos. Pero ¿sabe qué me enamoró de Él? Que me ayudó en medio de mis errores a cambiar y ser mejor. Que nunca me restregó los errores. Por eso yo amo estas prédicas que son de confrontación. ¿Y sabe por qué las amo? Porque sé que es un padre que me está confrontando, me está exhortando, me está amonestando, me está corrigiendo. No me está condenando ni me está señalando. De ese Padre bueno y de ese Hijo hermoso y de ese precioso Espíritu Santo que nos redarguye y nos convence de pecado, no nos condena. De ellos son los que yo predico y hablo. Y a ellos les debemos todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Dale un aplauso a Jesús. Ponte en pie. Ponte en pie y ahí con tus ojos cerrados. No sé con quién te identificas. Con tus ojos cerrados, por favor, todos. Si te identificas con Pablo, la primera versión de Pablo, me gustaría que tu vida a partir de hoy fuera la segunda versión de Pablo, que hizo un alto en el camino y que botó esa placa recordatoria, quizá de tu papá, quizá de tu mamá, quizá de tus hijos, quizá de ese esposo, de esa esposa. Bótala hoy. Llévala a la cruz, dile: Señor, sabes, toma, te entrego esta placa recordatoria que me has hecho tanto daño a mí. Quizás también si te identificas como Juan Marcos, que te han clausurado, te han censurado, te han despreciado, no confían en ti, no han olvidado esos errores. Tranquilo, ven a Cristo. Ven a Cristo, que Él sí no solo perdona tus errores, sino los olvida para siempre y nunca más los vuelve a recordar. Quizás como Bernabé debes dar una oportunidad. Debes ayudar al que cometió los errores. Ahora, sé que debes identificar bien un error de un vicio. Yo no te hablé de los vicios. ¿Cuál es la diferencia entre un error y un vicio? Un error es aquello que por accidente lo hiciste, porque eres ser humano, porque te equivocas. Un vicio es aquello en lo cual repetitivamente tú lo sigues y lo sigues y lo sigues haciendo. Ahí sí pone un pare. Ahí sí busca soluciones. Hay muchas, de acuerdo a cada circunstancia que vivas. Pero en cuanto a los errores, no hay otra opción sino desde la plataforma del amor y la misericordia. Contemplarlos, pero también desde la sabiduría. Contemplarlos para extraer sabiduría y aprender de ellos. Padre, te alabo, te bendigo. Yo te doy todo el honor, toda la gloria y la honra a ti. Bendigo cada corazón que tú me prestaste y te pido, Señor, que tú los sensibilices, Señor, que reargullas sus corazones, Dios, y que tú les muestres con quienes ellos están cargando esa placa recordatoria, Señor. Ayúdalos en este proceso de cambio para ser mejores cada día más y para hacerse cada día más a tu precioso Hijo Jesús. Te alabo, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.